Meditemos de la pluma inspirada antes de iniciar. Leamos el libro El discurso maestro de Jesucristo, página 106, segundo párrafo. La lectura está basada sobre la escritura que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? La frase tú que juzgas haces lo mismo no alcanza a describir la magnitud del pecado del que se atreve a censurar y a condenar a su hermano. Sus palabras describen al que está pronto para buscar faltas en sus prójimos. Cuando él cree haber descubierto una falla en el carácter o en la vida, se apresura celosamente a señalarla. Pero Jesús declara que el rasgo de carácter que se fomenta por aquella obra tan opuesta a su ejemplo resulta, al compararse con la imperfección que se critica, como una viga al lado de una paja. La falta de longanimidad y de amor mueve a esa persona a convertir un átomo en un mundo. Según la figura empleada por el Salvador, el que se complace en un espíritu de crítica es más culpable que aquel a quien acusa, porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engreimiento y murmuración. Satanás está haciendo lo mejor para hacernos desobedecer en este respecto y así perdernos eternamente. Dios no ha comisionado a nadie el ser policía para otro. Solo Dios por sus profetas ha de reprobar el pecado, pero nunca empleará fuerza de cualquier tipo. Oraremos ahora para que nos demos cuenta que nuestro deber no es criticar a otros magnificando sus faltas, sino que hablemos y practiquemos la verdad. Más allá que esto, hermano, hermana, no nos interesa. El resto toca a nuestros oyentes y asociados. Que decidan por sí mismos lo que sea mejor para su alma y su cuerpo. Verdad que no necesita ser guardada debajo de la garganta de nadie. Llamada 23. El destino de Asiria y el triunfo de la Iglesia. Abramos nuestras Biblias en Sofonías 3 y demos lectura desde el primer versículo. Sofonías 3:1. Ay de la ciudad rebelde, y contaminada y opresora. En el versículo 13 del capítulo que antecede encontramos que la ciudad que aquí se menciona es Nínive, la capital de Asiria antigua. Para estar seguros ahora de si esta Nínive es realmente la capital de la antigua Asiria o de alguna Asiria, estudiemos los demás versículos de este capítulo. Sofonías 3:2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Estos versículos señalan el hecho de que la ciudad y la nación aquí mencionadas tuvieron el gran privilegio de oír la voz de la inspiración, de saber la verdad de Dios, pero dejaron de escucharla y no recibieron corrección. No confiaron en el Señor, no vinieron a estar cerca de su Dios. Sofonías 3:3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus príncipes son como leones rugientes, deben ser personas temibles que piensan evidentemente que el poder hace el derecho. Sus jueces son, como lobos nocturnos, esto es, ellos están en el negocio, no para ejecutar juicio y justicia, sino para coger y destrozar su presa, aunque tengan más de lo que saben con qué hacer. No dejan el hueso hasta la mañana. Sofonías 3:4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. En el lenguaje corriente de hoy día el versículo diría, sus maestros son superficiales, sin seriedad o sobriedad, son frívolos, sin ningún valor. Además, son personas engañadoras. Sus ministros en vez de conservar la iglesia limpia, la han contaminada y han hecho violencia a la ley. La han declarado inválida. Vemos hasta aquí que la Asiria de este capítulo representa un pueblo que ha sido bien instruido en las cosas de Dios, la ley y el santuario. Pero en lugar de obedecer al Señor y gobernar en juicio y justicia, ellos han transgredido grandemente y se han hundido en el pecado tan profundamente como cualquier pueblo pudiera. Sofonías 3:5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. En vista del hecho de que Dios está en medio de ella, y que ella debe estar bien informada de las cosas de Dios, y el que Él en su debido tiempo le ha dado a ella a saber su juicio, en vista de todo esto, la única conclusión posible a que uno puede venir es que la iglesia de Dios debe estar en medio de ella. Sofonías 3 del 6 al 8. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá,
recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. El Señor mismo advierte que Él hizo destruir naciones, que ha dejado sus habitaciones asoladas y sus calles desiertas, que ha destruido sus ciudades hasta no quedar morador en ellas. Él muestra que hizo todo esto para que sirviera como una lección objetiva de futuro bien, para que como nación tengan temor de Él y reciban instrucción a fin de que sus habitaciones no sean taladas. Pero a pesar de estos ejemplos ellos se levantan de mañana temprano y corrompen todas sus obras. Así que el Señor al fin Él se levanta al despojo, reúne las gentes, junta los reinos, y Asiria recibe su castigo. De esto podemos ver que el Asiria en discusión existe en el tiempo del fin, el tiempo en que tiene lugar el día grande y terrible del Señor. Por lo tanto, esta Asiria es un antitipo de la antigua Asiria, así como la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18 es antitipo de antigua Babilonia. Asiria, declara la inspiración, es una ciudad alegre que vive en forma descuidada, que dice en su corazón, yo, y no más. Sofonías 2:15. Detengámonos un momento y resumamos las características por las cuales esta Asiria moderna ha de identificarse. 1. Como el hombre ve las cosas, ella es tan grande, que no hay como ella. Es bien instruida en las cosas de Dios. 2. Es una nación opresora y rígida en su gobierno. 3. Ha contaminado el santuario y anulado la ley de Dios. 4. Ella ha amontonado riquezas yendo en busca de ello como va el lobo por la noche cazando su presa. 5. Ella alberga la iglesia de Dios. 6. Ella existe en el tiempo en que el Señor tiene que manifestar su poder y destruir las naciones perversas. 7. Ella es una nación como Asiria, extensa, una nación de conquistas. Hay un solo pueblo bajo el sol que responde a todas estas descripciones, y ese pueblo es, por supuesto, la gente de habla inglesa, en medio de la cual está la Iglesia, y de cuyo medio el Evangelio y la Biblia fluyen a todas las naciones. Tan claro como las palabras lo manifiestan, la carga del profeta Sofonías es para el mundo de habla inglesa. Dios está ahora diciendo a la ciudad capital de Asiria: sin duda que tú has practicado todas estas abominaciones, pero no continuarás haciéndolo. El tiempo está cerca. Pon un hasta aquí a tus insensateces. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, una lengua limpia, en inglés, para que todos invoquen el nombre del Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. La inspiración, por cierto, declara que después que Asiria reciba su castigo y sean sacados todos los malos de su iglesia, entonces el Evangelio será proclamado en un idioma puro, la verdad pura del Evangelio. Para que todo aquel que desee, llame en el nombre del Señor, para servirle con alma y corazón. Entonces es cuando solamente aquellos que han vencido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso tendrán derecho a proclamarlo, el mensaje del tercer ángel, cuando haya crecido hasta ser el fuerte pregón. Review and Herald, noviembre 19 de 1908. Sofonías 3:10 y 11. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis hijos esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de tu medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Cuando el Evangelio sea proclamado en un lenguaje puro, entonces aún desde los confines de la tierra el pueblo de Dios vendrá con ofrendas al Señor. Habiendo sacado de su medio aquellos que se gozan en el orgullo de la iglesia, entonces ésta no se ensoberbecerá más. Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Por el hecho de que Él deja en su medio un pueblo humilde y pobre, es en sí mismo es suficiente la evidencia de que la purificación de la iglesia tiene lugar antes del milenio.
Antes que Isaías 33:24 sea cumplido y, antes de que Él establezca el reino mencionado aquí. Sofonías 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente, los que son dejados después de la purificación, no pecarán más. Para siempre serán sin engaño en sus bocas. Sofonías 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Un gran día viene para los justos, uno terrible para los impíos. Por esto nosotros, cual hijos de Sión, tengamos el ánimo para cantar y exclamar gozosos porque finalmente hemos llegado al tiempo de la gran liberación de Dios. Sofonías 3:15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová, es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Seguro que estas revelaciones de la profecía deberían dar valor a todo creyente para lanzar exclamaciones de júbilo al realizar que ya está a mano el día en que no verá más maldad a su mano. Y en que el Señor será su único Rey. Sofonías 3, del 16 al 20. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros propios ojos, dice Jehová. El Señor quiere que sepamos que cuando quite de nosotros la cautividad, Él también nos hará un nombre y una alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Este reino de Judá. La iglesia purificada y puesta apartada, es, por tanto, no solo premilenial, sino también aprobatoria. Y cuánto nos alegramos por el privilegio de ser privilegiados de estar entre los primeros de los primeros frutos con el fin de llevar a todos un indecible gozo de las promesas de Dios. Con amor fraternal por